Buenos días, familia preciosa. Eh, sí, muy buenos días con todos. Que el Señor nos bendiga esta semana. Quiero por favor que vayamos a la Biblia, al libro de los Hechos, capítulo 7, versos del 17 al 36. Por favor, si ya tenemos todos el libro de los Hechos, capítulo 7, para que me acompañen con la lectura, versículos del 17 al 36. Y voy a dar lectura. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a muerte a sus niños para que no se propagasen. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado en 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón la escogió y le crió como hijo suyo. Y fue enseñado a Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y en obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel, al ver que uno que era maltratado lo defendió e hiriendo al egipcio vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya. Mas ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente se presentó a unos de ellos que reñían y los ponía en paz, diciendo: varones, hermanos, sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír estas palabras, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte del Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y le dijo el Señor: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en el que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora pues, ven y te enviaré a Egipto. A este Moisés, a quien habían rechazado, diciendo, ¿quién te has puesto por gobernador y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este lo sacó, habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto, en el Mar Rojo, en el desierto, por 40 años. Entonces, esta porción del libro de los Hechos, capítulo 7, versos del 17 al 36, dice: Dios prepara la salvación. Los versos del 17, los versos del versículo 17 al 21, está relatando prácticamente, Esteban les está haciendo un recordatorio sobre su liberación de Egipto, porque Dios convierte a Moisés en el libertador. Claro que en el principio los hijos de Israel se negaron a seguir a Moisés. De hecho,
todo el camino, toda la travesía, Moisés tuvo dificultades con este pueblo. Así también nosotros debemos recordar de dónde el Señor nos sacó para no perder esa dependencia de Dios, para no perder de vista quién es el Señor, ha transformado nuestras vidas para darle la gloria y para el lugar donde Él nos tenga preparado. Por eso no debemos hacer resistencia tal vez a ciertas dificultades que hoy estemos viviendo, porque el Señor definitivamente tiene un propósito. También entendemos que si Ramsés habría sido el faraón de la opresión, Moisés podría haber sido el próximo faraón, ya que la hija de este faraón lo crió como su propio hijo. Las circunstancias que él tuvo que vivir precisamente fue entender y aceptar que podía él llegar a hacer todo lo que quisiera, pero el Señor tenía ya tejido un propósito en la vida de Moisés. En el versículo 22 nos dice, y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en su palabra y obra. Moisés fue criado en medio de la sabiduría de los egipcios y esta sabiduría no puede ser ignorada aún en nuestra época. Había desarrollado las matemáticas, la química, la ingeniería, la arquitectura y la astronomía en alto grado. Así Moisés disfrutó de todas las ventajas de aquel entonces. Siendo cuidado y criado por la hija de Faraón, Moisés fue sobresaliente en todo. Sin embargo, no estaba todavía preparado para guiar a ese pueblo. Así también nosotros podemos tener mucho conocimiento, mucha capacidad, mucha experiencia, pero si no accionamos siendo intencionales en nuestras vidas, no pasará nada. Intencionales para conocer a ese Dios vivo, para conocer la palabra que es la que puede resolver y puede resultar que nuestras vidas serán guiadas para seguir todo aquello que nos puede parecer hoy difícil. Como dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se ha de discernir espiritualmente. Por lo tanto, después de formarse 40 años en la sabiduría de los egipcios, Dios le envió al desierto y ahí Dios le preparó. Ahí Dios tuvo cuidado de él adecuadamente para que pueda ser el libertador. En algún momento de nuestras vidas, el Señor también nos lleva al desierto a tratarnos para poder estar preparados para el propósito o para lo que el Señor tenga en nuestras vidas. El versículo 23 al 25, cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel, y al ver que uno era maltratado, lo defendió e hiriéndolo al egipcio vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Moisés, al tener 40 años, le nace en su corazón visitar a sus hermanos. Él sabía en su interior quién era. Él tenía sus raíces cimentadas, porque le nace en su corazón visitar a sus hermanos. Moisés hizo algo que consideró bien hecho. Tuvo la intención de liberar a sus hermanos, pero ellos no entendían así, y Moisés tampoco había alcanzado la madurez. Y Dios necesitó llevarlo, necesitó prepararlo para que él entienda lo que el Señor quería. Muchas veces el Señor tiene frente a nosotros lo que nos va a hacer bien, pero precisamente por ahí no queremos ir.
es una naturaleza casi propia del ser humano. Versículo 26 al 28. Al día siguiente se presentó a unos de ellos que reñían y los ponía en paz, diciendo: varones hermanos sois, ¿por qué os maltratáis unos a los otros? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Entonces, cuando somos confrontados, muchas veces huimos, tenemos esa opción de considerar y asumir nuestros errores, o podemos huir. Imaginemos en este momento entonces el temor que tendría Moisés bajo la situación y bajo la presión que estaba viviendo. Cuando veo estos pasajes, cuando nosotros como cristianos podemos tener la Biblia y toda la historia, todo lo que pasó, tenemos en nuestras manos, el solamente imaginarnos hace que nos pongamos en el lugar ahora pues de Moisés. Podemos ver que hemos tenido vivencias similares y entendemos cómo Dios está tratando nuestra vida. Ponemos en el lugar de Él y vemos cómo el Señor tenía en su mano la vida de Moisés, pero también es entender que a Él le faltaba pasar algunos procesos. El verso 29 al 31 dice: pasados 40 años. Entonces, Moisés entró en un proceso no de 4 días. Sí, él tuvo que pasar un proceso de 40 años. Moisés quería liberar a los hijos de Israel. Como él no estaba preparado, los israelitas tampoco estaban preparados. Incluso su proceso ya por el desierto fue una formación para Moisés. No estaban dispuestos a aceptar el liderazgo que Dios les había puesto, pero Dios escogió a ese libertador para ellos. Así los creyentes a veces no queremos vivir lo que Dios nos está tratando en nuestras vidas, hacer pasar por las formaciones que cada uno de nosotros tenemos. De la misma forma, el Señor nos estaba ilustrando que ya tenía preparado un Salvador para nuestra vida. Y a ese mismo Salvador, a ese mismo Jesucristo, hasta el lugar donde hoy estamos, si retrocedemos un poco de años, y digo por mí, no estaba preparada yo hace unos años atrás para donde hoy Dios me ha puesto. He tenido que pasar un proceso de mi vida, tal vez por fuego, por agua, para estar en el nivel que el Señor requiere para servirle. Versículos del 32 al 34. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y le dijo el Señor: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en el que estás, tierra santa es. Ciertamente, he visto la aflicción del pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora pues, ven, te enviaré a Egipto. La presencia del Señor, el encuentro que tuvo Moisés con lo divino, con lo celestial, definitivamente causó un estrago en su ser. Él le hizo temblar. Intuyo que su espíritu, su alma y su cuerpo tuvieron la unidad con el Señor. Entonces, una de las características que yo veo aquí es que el Señor quería llevarle a esa comprensión a Moisés, de entender que todo su ser, a la presencia de Dios Todopoderoso, debe manifestar un cambio y una transformación. Entonces el Señor le dice: yo escucho la queja de mi pueblo, la queja de ellos. Él vio sus necesidades, como ve las nuestras. Él quiere librarnos. Esta es la razón por la cual el Señor
les envió a Moisés, y también esta es la razón por la cual el Señor nos envía a Jesucristo, porque Él ve nuestra condición, porque el Señor sabe que necesitamos de Él, pero la humanidad en la dureza de corazón muchas veces no entiende. Y así estábamos nosotros antes de conocerle al Señor. Precisamente ese es el llamado, que una vez que hayamos alcanzado esa comprensión, esa plenitud, esa unidad con el Señor, la presencia de Él trastocando hasta la fibra más íntima de nuestro ser, hace que estemos listos para compartir a esa gente que está necesitada, que está siendo humillada, a esa gente que busca libertad pero que no acepta por la naturaleza misma del hombre y por el orgullo. El versículo 35, a este Moisés, a quien habían rechazado diciendo, ¿quién te has puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Entonces Moisés fue quien los sacó. Moisés fue la persona que el Señor escogió, la persona que ellos hace un tiempo atrás le juzgaban y les decían, ¿quién eres tú y quién te crees? ¿Un gobernante, un juez? Entonces, de esa misma forma, las personas van a notar nuestra transformación. De hecho, debe haber un cambio en nuestras vidas para acercarnos a las personas que de una o de otra forma antes no veían nada en nosotros, pero que la transformación de la presencia de Dios en nuestro ser hará un estrago, porque ya estas personas debieron haber notado un cambio en él. Ahora Dios le dice, ahora sí te envío. Dios está enviando a él como mensajero, como salvador. En el versículo en el versículo 36, perdón, entonces Moisés ya lo sacó, pero él hacía ya prodigios. Él fue con la presencia del Señor y con la seguridad en medio de su temor, en medio de sus dificultades internas. Él ya tenía esa capacidad, esa libertad de poder hacer prodigios. Entonces, cuando llegamos a esa madurez, no a la totalidad, el maduro en la fe ya presenta sus rasgos de la seguridad de la fe y puede desarrollar prodigios, milagros, liberación, sanidad. Esa es la característica de una persona que ha sido tratada por el Señor en un espacio, en un tiempo determinado por el Señor mismo, de acuerdo a la predisposición de nuestro corazón, para poder estar listos para servirle, para que como maduros en la fe vayamos hacia ese pueblo, hacia esa gente que necesita del Señor, como alguna vez nosotros necesitamos. Y gracias a Él por las personas que vinieron por la sangre de Jesús, haciendo el mismo ejemplo que Moisés, a salvar y ayudar nuestras vidas. Israel no se volvió a Egipto en un sentido físico o en un sentido material una vez que salieron, pero en sus corazones regresaron a Egipto muchas veces. De la misma manera, hay quienes dicen que deploran ciertos pecados del mundo y de la naturaleza humana, pero no los pueden apartar de su mente. Es ahí la lucha para nosotros, es ahí la lucha para el ser humano, renovar la mente como nos pide, nos insta el apóstol Pablo, de que una mente renovada es una mente dispuesta a la formación de Dios. De esta manera, el Señor nos ha permitido vivir este maravilloso estudio de la palabra en Hechos 7, del 17 al 36. Entonces, yo les pido que oremos y luego pues podemos aportar con algo que el Señor nos ha hablado en esta mañana maravillosa. Bueno, inclinemos nuestros rostros y vamos a agradecerte, Señor, porque tu palabra maravillosa y poderosa nos permite hacer una vivencia, una comparación, porque tu palabra, oh Dios, nos puede confrontar, porque tu palabra nos hace entender que
No somos los únicos que estamos viviendo procesos de madurez. No somos los únicos, amado Dios, que muchas veces queremos apartarnos. No somos los únicos que tú llevas al desierto para tener un proceso contigo. Es necesario, Señor. Yo te agradezco por esta palabra, Dios, porque quita venda de nuestros ojos. Te agradezco, Señor, porque en cada momento de tu bendita palabra entendemos que la salvación viene para el ser humano por la mano de tu Hijo amado Jesús, por la sangre de tu Hijo, Señor. Gracias por todos los ejemplos que pones en tu palabra para que entendamos, oh Señor, que somos instrumentos, pero que delante de ti queremos ser instrumentos útiles en tus manos, no esos instrumentos que tienen que estar a un lado, viendo pasar a las personas dispuestas al servicio, dispuestas, oh Dios, a levantar el pendón de victoria, porque tu fidelidad está usando nuestras vidas, la vida de aquellos siervos, Dios, que dejan todo por seguir ese camino que tú has trazado. Gracias, Señor, porque de una o de otra manera tu palabra nos alienta, nos afirma, nos convence. Tu palabra, oh Dios, pone un criterio de fe en nosotros. Yo te pido, Señor, que podamos recibir, podamos estar en el proceso hacia la madurez de la fe para servirte, Señor, para que tu presencia maravillosa nos permita vivir prodigios y milagros, para que cada uno de nosotros delante de ti experimente en el espíritu, en el alma y en el cuerpo, que tu sola presencia, Señor, nos haga temblar para que la fe crezca, mi Dios, para que el Espíritu Santo nos use de la manera y de la forma en que tú hayas dispuesto para cada uno de nosotros, mi Dios. Te agradezco por esta mañana, por las personas que nos hemos conectado y por todos aquellos, Señor, que forman parte de la familia de Saint Paul. Te agradezco, Señor, por la paternidad que tú nos has dado. Te agradezco porque el día de ayer celebramos el Día del Padre y has puesto padres espirituales, Señor. Te pido así que nos bendigas y que tu fidelidad y tu amor nos acompañen. En el nombre de Cristo Jesús, te hemos orado en acción de gracias, Señor. Amén.